Muy buenos días, maestros, maestras, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de capacitación pedagógica. Ya estamos aquí conectados porque tenemos nuestra tercera ponencia, un tema muy interesante, y ya está aquí con nosotros también el profesor Juan José Yaringaño, un tema que siempre aprendemos, nunca dejamos de aprender porque es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día con nuestros niños, ¿no? Sobre todo en las primeras edades o los primeros grados. Nuestro tema de hoy es dislexia y disgrafía, ¿sí? Y nos está acompañando nuestro docente que también, buenos días, sí nos están hablando por el chat. Buenos días desde Paraguay, desde Venezuela, buenos días maestros. Nuestro docente Juan José Yaringaño, que también nos está acompañando en la especialización en el diplomado de didáctica de la lectura y de la escritura. Muchos de ustedes ya lo conocen, seguramente él es catedrático de la Universidad Marcelino Champañán, es egresado de la Facultad de Psicología de la San Marcos, también es egresado con méritos de la maestría en Psicología Educativa de la San Marcos y también ha sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un investigador, especialista en este tema. Y vamos a estar también maestras, maestros comentando por el chat del Zoom, también por el chat del Facebook. Si tienen algunas preguntas, de repente algo que quisieran comentar, porque en este tema siempre nos surgen, ¿no? Muchas dudas o cómo nosotros podemos ayudar a nuestros niños desde nuestra función de maestro. También hay psicólogos, psicólogas que nos están acompañando, también pueden hacer sus preguntas. ¿Sí? Bienvenidas con todas, nos están comentando, están poniendo también presente por el chat. Muy bien, entonces invitamos a Juan José. No sé si puedes poner tu cámara, Juan José, para que te puedan ver. Muy bien, entonces estamos aquí. Juan José, estamos por el Zoom con muchas maestras de no solamente Perú, sino de Venezuela, de Paraguay, de Argentina, de muchos países de Latinoamérica. Nosotros estamos desde aquí, desde Barcelona, España. Juan José está en Perú, ¿sí? Y bienvenidos, bienvenidas nuevamente con todos. Juan José, entonces te dejamos con este tema. Dislexia y disgrafía, estrategias de intervención. Quizá al inicio, como él me estaba comentando, va a hablar un poquito qué es la dislexia, ¿no? ¿Qué es la disgrafía? Porque muchas veces tenemos una definición un poquito equivocada, ¿no? Sobre estas dificultades de aprendizaje. Entonces, vamos a aprender muchísimo el día de hoy y te dejo. Ya no hablo más, Juan José, y voy a dejar contigo esta ponencia, esta charla, esta clase, como siempre nos das. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Perla, por la invitación y para participar en esta reunión que tenemos. Bueno, un poco también felicitarte, Perla, porque cada vez estás ampliando más aún el grupo en el cual participan, ya sea docentes o especialistas. Eh, Empezamos con algunas reuniones, ¿te acuerdas? Acá en Lima, ahora ya estás en Barcelona y ahora a nivel latinoamericano, hispanoamericano, porque ya llegamos hasta España. Muy bien, quería felicitarte por ello. Y bien, continuar con estas actividades que hacemos y que son importantes, sobre todo enfocados en lo que es superar los problemas a nivel de el aprendizaje de la lectoescritura y de otras áreas, porque también hemos tenido aspectos sobre lo que es en conducta, me acuerdo, de mucho también, y en déficit de atención, que es otro tema que también que hemos revisado, ¿no? Voy a compartir las diapositivas. ¿Se pueden ver? Sí, sí, sí se ve la diapositiva. Ya, bien. Nuevamente saludarles a todos por los que están presentes. El tema que nos convoca hoy es a propuesta también del grupo de CAPTA, lo que sería dislexia y disgrafía, estrategias de intervención. Aquí, bueno, trataremos de abordar por lo menos una o dos estrategias
En general voy a hacer un marco general, luego abordaremos algunas específicas y sobre todo algunas que estamos haciendo en el diplomado de especialización. De hecho, algunas de las diapositivas que ponga los voy a utilizar mañana, porque mañana tenemos justo una sesión, sobre todo en la parte de disgrafía. Eh, es importante, un poco para que vean también el trabajo que estamos realizando con respecto a esas áreas de manera específica. Y si hay preguntas, creo que Perla luego me las irá dando para poder responder a esos interrogantes. Bien, de modo general, y como mencionaba Perla, hay que un poco definir el tema que convoca hoy. Disgrafía como tal, uno lo puede enfocar como dificultad en la adquisición de la lectoescritura. Y esto es importante porque no solo se refiere a los procesos de aprendizaje dentro del ámbito educativo, también al contexto en el cual se encuentre el niño que aprende, el contexto familiar y social, y los materiales o recursos que tenga. Entonces, la adquisición de la lectoescritura, ¿no? No solamente por parte del contexto educativo formal, sino en el contexto familiar y social. Y de hecho, como ustedes saben, por la pandemia que hemos tenido durante 2 años, eso ha afectado mucho a los aprendizajes en general. Y las conclusiones que se tienen es que mientras más duró el confinamiento, pues eso afectó al logro o adquisición de aprendizaje. Por lo tanto, si más tiempo se prolongó el confinamiento y la modalidad no presencial, pues va a afectar. Entonces, cuando hablamos de disgrafía o trastorno de la escritura, se manifiesta una dificultad para el aprendizaje de la lectura, aunque tenga una educación convencional, una inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales, y depende fundamentalmente en ciertas alteraciones cognitivas. De hecho, en los últimos trabajos sobre problemas de dislexia, por ejemplo, algunos por los estudios de neuroimagen, se podría decir también que la dislexia, en algunos casos, sería una forma diferente de pensar. O sea, aquellos niños que tienen dificultades para asociar los grafemas, las letras, las sílabas o palabras a determinados sonidos, su funcionamiento del cerebro no va por el mismo modo que el resto. Por lo tanto, lo asocian de otra manera y eso genera dificultades. Eso lleva a considerar que cuando hablamos de disgrafía o problemas de lectoescritura, en algunos casos hay que crear programas específicos para estos niños de acuerdo a sus características cognitivas, a su funcionamiento. Entonces, actualmente se trabaja también lo que es funciones ejecutivas y problemas de aprendizaje, que también se asocian al déficit de atención, ¿no? A ese nivel está. Si alguien quiere profundizar, puede revisar el libro de procesos, El cerebro lector, de Stanislas Donaghue. El nombre en francés. Entonces, ahí justamente habla de cuáles son las áreas del cerebro asociadas a la lectura. Entonces, también ocurre algo con la lectura, que esto se une a las dificultades de pronunciación. O sea, si hay problemas a nivel de la articulación de las palabras, problemas de trastorno del habla, como la dislalia o la disfemia, esas dificultades de pronunciación de las palabras le van a afectar justamente cuando lea. Sobre todo en palabras nuevas o palabras largas, que tengan más de 3 sílabas o 3 o más sílabas, o que contengan combinaciones de letras del tipo que le van a generar más dificultades. De hecho, cuando ustedes analicen los errores en lectoescritura, lo que se van a plantear es ¿qué les es más fácil? ¿No? Pronunciar palabras donde la consonante sea consonante con vocal en la sílaba o sea vocal consonante. Y en algunos casos, algunas consonantes son las que más dificultades les genera en la pronunciación, no las diferencian de otras. Y eso también se puede deber a que tengan problemas en la articulación de los sonidos. Por lo tanto, cuando hablamos de dislexia, se refiere a problemas lectores, sí, que puede tener una causa a nivel de funcionamiento del cerebro, funciones cognitivas, o también de la pronunciación, pero que se observa justamente por la dificultad para adquirir la lectura. Entonces, cuando uno lo observa, ¿qué errores? Y ahí sí viene un punto, hablamos de errores o síntomas. De un punto de vista más clínico, sería más de intervención a nivel de psicología o otros aspectos, hablaríamos de síntomas. Pero a nivel del contexto educativo, donde observamos continuamente a los niños leer, digamos, tienen errores. Algunos errores se esperarían a determinadas edades, pero cuando ya se va manteniendo en el tiempo, pues
aquí ya ocurre algo. Hay que hacer algún tipo de intervención o adecuación curricular para que ese niño no se retrase en el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que puedes encontrar, o que se observan, habrían confusiones visuales, confusiones auditivas, habría omisiones al leer, inversiones, cambia de lugar, transposiciones en la posición de la sílaba o las letras, adiciones, aumenta sonidos, fragmentaciones, divide las palabras al leerlas. Por ejemplo, solamente en los dos primeros casos, que son los que más frecuentemente, o bueno, en general uno observaría, por ejemplo, no se producen entre grafemas de forma parecida. La confusión es visual. De hecho, también se asocia como se lo representa, ¿no? Porque a veces yo les contaba a las profesoras en las clases, cuando ustedes le enseñan la letra A o la letra B, ¿cómo se lo dicen al niño? Se lo dibujan, lo escriben y también le asocian hasta algunas canciones o algunas palabras. Digo, la letra A es un círculo con un rabito. La letra B también es un círculo, pero que tiene como una línea vertical o un palito. Entonces, el niño asocia esas características porque las observa, las recuerda, también a nivel auditivo, porque lo he escuchado como una frase. Entonces, cuando lo escribe, tiende a confundir. Entonces, habría confusiones, sobre todo visuales, en grafemas que se parecen, ¿no? Ya sea por la similitud o por la orientación. Por ejemplo, B por D sería una rotación. Por eso que muchas de las explicaciones para dislexia se enfocaron, y luego veremos ahí un poco a continuación, es por la parte perceptiva. O sea, el niño tiene problemas perceptivos, que pueden ser de orientación en el espacio, que puede ser de posición o ubicación. Entonces, los ejercicios que se hacían, o se realizan actualmente también, se refieren a él. Lo otro serían las confusiones auditivas, que se produce con fonemas vecinos por el punto de articulación. Por ejemplo, son dificultades para discriminar sonidos similares. Por ejemplo, el sonido de la letra F con la letra S, o la letra P con la B, la T con la D, N con M, o Y con Ch. Si uno los pronuncia, tienen similitudes en cuanto al punto, o quizás en el modo de articulación. Como te digo, la letra F, el sonido sería, estoy un poco, el aire lo estoy controlando en la salida. Y en la letra también, solo que la posición de los labios no es la misma. Entonces, si el niño tiene problemas para el punto y el modo de articulación, pues también sería problemas cuando los lee, porque se asocia mucho los problemas de articulación de sonidos a la lectura en voz alta. Entonces, es importante tener en cuenta. Y de ahí vienen los ejercicios. De hecho, los ejercicios surgen a partir de eso, ¿no? Para que el niño diferencie. Por eso que ahí se asocia mucho lo que es conciencia fonológica. Que el niño reconozca un sonido y lo asocia a un tipo de pronunciación o lo distinga de otro. Solo plantéense esa posibilidad. En algún tipo de dislexia, cuando uno escucha la palabra mesa, o cuando tiene que leer la palabra mesa, prioritariamente, mesa tendría, yo diría, tiene dos sílabas, o sea, dos partes, y tiene 4 componentes. O sea, lo podría hacer en 4, que sean 4 fonemas. Pero algunos niños no lo pueden subdividir más, o sea, llegan a mesa y no pueden dividir el sonido con la E. Ahí habría un problema de conciencia fonológica o de distinción de fonemas o de pronunciación de los fonemas. Sí, y habría que trabajarlo para que pueda pronunciarlos durante la lectura. Se va de la mano mucho con los problemas a nivel de la pronunciación, de la articulación de sonidos. Bien, otros errores, sobre todo ya, es la lectura que no tiene ritmo, es muy lenta o muy rápida, repite cuando lee, ya sea en voz alta o en silencio, las palabras. La lectura es a modo de sílaba. Hace salteamientos en la lectura, vuelve hacia atrás, regresa, tiene vacilaciones, titubea, inventa la lectura. De hecho, inventar la lectura es una estrategia también. O sea, uno lo ve como un error, pero también es una estrategia del niño cuando no tiene o no reconoce las palabras que tiene que leer. Y eso ocurre bastante. Desde el punto de vista psicológico, les diría que cuando un niño inventa es como salvar mi autoestima, ¿no? Porque en vez de parecer que no sé leer o que no soy capaz de, bueno, invento y parece que estoy leyendo. Entonces, es un recurso que utiliza a partir de sus estrategias personales para no quedar mal ante el grupo, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces con niños, ¿no? Y yo me leía las palabras, pero ¿qué dice acá? Y me decía mesa, o bastaba empezaba con la M y me decía una palabra que él conocía.
pero no decía eso, pero él reconocía una letra y le inventaba la palabra completa. Bien, no, para salvar la autoestima funciona, pero claro, está leyendo primero. Puede hacer sugestiones semánticas que no son los más comunes, pero sí puede cambiar palabras que tengan el mismo sentido para él. La comprensión lectora es deficiente y usa apoyos perceptivos adicionales. O sea, por ejemplo, señala con los dedos o hace algunas marcas o algunos movimientos de todo el cuerpo para lograr identificar dónde se encuentra en la lectura o qué palabra tiene que ver. Esto ocurre durante la lectura. Ahora, visto así, estos son los errores que puedes encontrar dentro del proceso de adquisición. Bien, si hay alguna pregunta, le pueden señalar. Justo cuando a veces cambia un tema, ya podrían, si tienen alguna duda, podrían plantearla. Si no, continuaría. Ahí Perla quizás me diga si hay alguna pregunta. Sí, continúa, Juan José. Ya. Ah, el cerebro lector. Creo que alguno ya lo ha leído. Sí. Sí, hemos compartido por el chat el libro que has recomendado, El cerebro lector, Sí. para que lo puedan buscar. Ah, genial. Me dio una broma aquí, me pusieron. Gracias, gracias. Es bueno que lo revisen, es un muy buen libro. Se está actualizando también, porque hay otras ediciones del 2017, ahora que es la última. Originalmente fue el 2014 salió las primeras publicaciones. Muy bien, en estrategias. Bien, yo las he agrupado en 4, que es también las que utilizo. Sobre todo la primera, y ahí sí les recomiendo un libro que es fundamental para entender esto a nivel cognitivo y a nivel didáctico, la lectura y escritura, que son Psicología de la lectura y Psicología de la escritura, de Fernando Cuetos. En los últimos trabajos que ya está hablando justamente de las funciones ejecutivas y la lectura y escritura. Entonces puede buscar Psicología de Lectura y Psicología de la Escritura de Fernando Cueto. Los que ya son especialistas quizás ya para la cuestión de intervención a nivel individual, Fernando Cuetos tiene 2 tests, o sea, el PROLEG y el PROES. El PROLEG, la versión revisada, el PROES, que son procesos lectores y procesos de escritura. Entonces tú tienes, no solamente tienes un libro donde plantea cuáles son los procesos implicados en lectura y escritura, también la forma de intervención. De hecho, plantea un modelo de enseñanza que es un modelo que se apoya en los recursos informáticos. Y tienes 2 tests que te permiten evaluar. Entonces, tienes un paquete completo para trabajar cualquiera de las dificultades a nivel de la lectura y escritura. Les recomiendo que sigan cualquiera de sus videos. Están en internet, hay muchos. Fernando Cuetos, un investigador español, sobre el tema de lectura y escritura. Entonces, una forma de hacer la intervención es identificar los procesos lectores y los procesos de escritura. Eso lo vamos a abordar ahora, que es una de las estrategias que yo les voy a desarrollar, ¿no? Pero habrían otras. Por ejemplo, la otra sería intervención psicoeducativa con padres y docentes. Esto lo desarrolla Ana Miranda, también es investigadora española, sobre el tema de las dificultades de aprendizaje, que puede ser en lectura, escritura o en matemáticas. Y cuando ella dice intervención psicoeducativa, lo que señala es que es sobre todo preventiva. Se debe trabajar con docentes y padres para la prevención de los posibles problemas hacia adelante. Es una estrategia proactiva, o sea, que va enfocada en, ya se presentan errores en lectura y escritura a ciertas edades, ya lo sabemos, y que pueden ser indicios de problemas mayores. Hay que tratar de hacerlo mucho antes. Su recomendación parte del trabajo fundamental en el desarrollo del lenguaje del niño, en el diseño sobre todo de la articulación de las palabras, de la conciencia fonológica. Si trabajas eso en la primera etapa, entre los 3, 5, hasta los 6 años, podrás evitar presentación de problemas más adelante. Entonces, la intervención psicoeducativa es importante como prevención. Eso trabaja muy fuerte en los primeros años del aprendizaje. Lo clásico que se ha trabajado siempre en problemas de aprendizaje es la intervención en procesos psicolingüísticos y en procesos psicomotores. Si digo psicolingüístico, fundamentalmente, bueno, actualmente es la conciencia fonológica. De hecho, muchos de los modelos de enseñanza o programas de enseñanza de la lectura usan la conciencia fonológica como base. Entonces, el modelo psicolingüístico
asocia fundamentalmente todo lo que es el desarrollo del lenguaje del niño para lograr las habilidades básicas para el aprendizaje de la lectura y escritura. Y juntamente con ello vienen los procesos psicomotores, o visomotores, se podría decir, que están enfocados en todos aquellos errores en el niño en la expresión gráfica, o en confusiones de tipo visual o de orientación en el espacio. Esto es el modelo clásico, eso se ha trabajado, bueno, se sigue trabajando actualmente y son importantes, pero no es el que actualmente sea el que sea la explicación más clara para los problemas en aprendizaje. Pero es un modelo clásico que pueden desarrollar y que se trabaja bastante. Y lo último que se ve son la estimulación o la intervención en funciones ejecutivas y estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque en realidad gran parte de los problemas en lectoescritura es un déficit en funciones básicas a nivel cognitivo. Por ejemplo, en la atención y en la memoria. Sobre todo para comprensión lectora, muchos niños cuando ustedes le preguntan, después de leer un pequeño texto, ¿no? Y le preguntan, ¿no? ¿Y qué comprendiste de él? ¿O qué significa para ti? Y la respuesta puede ser, no recuerdo. O sea, no, pero o sea, no recuerdo mucho. Bien. Si te dice no recuerdo, un poco te puedes plantear, aquí ocurre algo de memoria. ¿Por qué no recuerda algo que leyó? Y eso puede ser fundamentalmente porque la memoria es un proceso en el cual tú vas adquiriendo información o vas asimilando información que la tienes que mantener en la memoria a corto plazo, que sería la memoria de trabajo, para luego utilizarla en otra tarea. O sea, si estoy leyendo un texto, tengo que guardar cierta información para cuando me pregunten, a ver, dime una característica de este personaje, de la historia o del cuento. Y no te acuerdas. ¿Por qué? Porque te has enfocado solamente en leerlo, toda tu capacidad cognitiva se enfocó en leerlo, en reconocer, en decodificar las palabras, pero en no recordar características específicas de cada personaje y mantenerlas en memoria. Entonces, si trabajas técnicas para mejorar tu capacidad de memoria, tu amplitud, mejorar tu capacidad para ello, pues mejorará también tu nivel de comprensión, porque recordará, eso se usa mucho a la comprensión literal, pero también a la comprensión inferencial de texto. Y esto está asociado a las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque antes de leer un texto, tendría que haber planificado qué quiero de ese texto. Y ahí vienen todas las estrategias que se enfocan justamente para comprender un texto. Pueden buscar el libro de Isabel Solé, Estrategias Lectoras. Y Isabel Solé plantea justamente, ¿no? Antes del texto, que es clásico, ¿no? El título te da una idea de lo que puede traer el texto. Bueno, si el cuento es Los Tres Ositos, la pregunta es, ¿de qué tratará el cuento? Ah, bueno, de la vida o de lo que le sucede a tres ositos. En principio no sé cuáles son, pero la idea es general. Entonces, Isabel Soler te plantea, revisa el título o revisa las partes esenciales o generales y para darte una idea general del texto. Luego ve avanzando en el texto, marca unas palabras, subraya algunas, que son estrategias ya de identificación de aspectos específicos. Luego trata de relacionar esas partes. Luego dar una visión de conjunto. Entonces, todas las estrategias, cuando uno las va desarrollando, ahora hablaríamos que son parte de las funciones ejecutivas, porque es planificación y organización del trabajo que voy a realizar. Pero ya estaban dichas antes, solo que ahora las vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque los estudios en funcionamiento del cerebro y lectura y escritura o cálculo nos dicen que se están activando esas áreas del cerebro para completar esas tareas. Entonces, a grosso modo les plantearía 4 estrategias. Las que siempre debemos hacer son la de intervención psicoeducativa, que es prevención, y es básicamente educar a las personas sobre qué errores podrían cometer los niños al aprender la lectoescritura y cómo podríamos ayudarles, ya sea en el hogar o en la escuela. Y eso es el trabajo de capacitación con docentes o de talleres para padres o entrenamiento a padres en actividades específicas. Cómo ayudar a los niños en el ámbito lector. Si están interesados en ello, en la parte sobre todo de este tema, pueden buscar una página en un canal de YouTube que es Understood, es un canal norteamericano, que lo dirige o lo organiza la NCLD, que es el National Center for Learning Disability. Pero Understood está en español, tiene versión en español. Entonces, ahí están todas sus características, sus propuestas sobre cómo trabajar con padres. Van a ver videos, pueden afiliarse a su canal y a su página web. Y les puede llegar avisos de, por ejemplo, estrategias para niños con déficit de atención, para niños con problemas lectores, con problemas en disgrafía,
qué actividades puedo realizar. Te recomiendan algunas formas también de cómo detectar los problemas a temprana edad. Hay hasta charlas online, pueden ustedes revisar. La ventaja es que mucho de material actualmente de Estados Unidos ya está en español, dada la gran influencia de la comunidad hispana, o sea que van a encontrar mucho material ya traducido, y bastante traducido. No es que sea una traducción que no podemos entender, sino está bien hecho. Pueden revisar. Una recomendación que le doy, afílense a ese canal, está en YouTube, y también en su página web. Understood. Ya como comprendiendo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre estas propuestas en estrategias de intervención? Sí, Juan José. Nos pregunta Hilda. Buenos días, excelente tema. ¿Cómo podemos identificar a temprana edad si la dislexia es adquirida o evolutiva? Bien, ahí habrían, bueno, dos aspectos. Cuando dice temprana edad, si te refieres a la dislexia es el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, en los manuales de diagnóstico se plantea que deberíamos hablar de dislexia como tal, o sea, como un problema de lectura, de la adquisición de la lectura, y a partir de los 7 años. ¿Por qué? Dependiendo del contexto a nivel de cada país, pero asumiendo que empezaron la educación preescolar a los 4 años, 5 años, entonces, si llega a los 7 años, quiere decir que ya tuvo 3 años de instrucción en habilidades previas a la lectura o habilidades básicas para la lectura, y 1 o 2 años casi de lectura. Ya, entonces, eso nos lleva a pensar, sí, entonces, ya ha tenido instrucción, entonces yo puedo decir, ya sí, puede presentar algún tipo de dislexia o de dificultad en lectura. Entonces, cuando digo adquirida, sería, si dicen adquirida, la definición, si es evolutiva es por el desarrollo, si adquirida es que ha habido algo que ha interferido el aprendizaje. Eso puede ser desde un accidente, o sea, una lesión a nivel del cerebro, o un traumatismo que puede haber afectado, o algún otro afectación a nivel ya físico que pueda haber interferido, o también puede ser algún tipo de problema psicológico, o sea, algo traumático que haya pasado en el niño y que le ha impedido o haya dificultado ese proceso de aprendizaje. Entonces ahí habríamos de adquirir, ¿no? Entonces, planteando como edad 7 años, 6 a 7 años, también hay otro criterio que pueden tener en cuenta cuando hablamos de problemas a nivel de la lectura, que es un desfase o, digamos, no ha logrado los aprendizajes esperados para la edad. Y el desfase debería ser de casi 2 años. O sea, un niño que tiene 8 años, su nivel lector es como si fuera de 6 años. O si tiene 7 años, su nivel lector está como al inicio, cuando fuera un niño de 5 años que recién está empezando el aprendizaje de las letras, de las primeras sílabas y palabras. Hay un desfase como de 2 años. Pero ya como un desfase de 1 año, ya dirías que sí, aquí hay un problema porque no tiene los aprendizajes esperados para determinada edad. Entonces, ¿cuándo habría de hablar de dislexia? Pero planteemos una edad, puede ser 7 años, como base, entendiendo que ha habido instrucción previa. Si digo que es adquirida, debió haber habido un factor externo que haya afectado a él. Si es evolutiva, es por su propio desarrollo. Pero ahí también ocurre algo. Si es en el desarrollo, también está en función de cómo ese ambiente familiar o social ha favorecido el aprendizaje de la lectura. Ustedes se pueden plantear algo importante, ¿no? Muchos niños, en el contexto latinoamericano, a veces los únicos libros que hay en casa son los libros de texto. O sea, aparte de ello, no hay otro. Los padres no son modelos lectores. O sea, los niños no ven a sus padres leyendo. Quizás el periódico, ya que es un avance, pero no los ven leyendo libros necesariamente. O la lectura no es algo que en su entorno familiar sea considerado como algo parte de. O sea, no, los padres no ven a sus padres leyendo de manera autónoma. Entonces también eso favorece o dificulta que en el desarrollo la lectura sea fácil o que la lectura sea un aprendizaje que se dé en ese contexto. También eso puede. Entonces diríamos que es en el desarrollo sí, pero ese desarrollo está afectado por la estimulación del entorno, por los materiales que estén allí que favorezcan el aprendizaje, en el caso de la lectura. Entonces, eso sí, podríamos observar. Un poco por allí, en referencia a la pregunta que me enseñaron. Muchas gracias, Juan José. Hay otra pregunta por el chat del Zoom de Lady. Dice, buen día, excelente. ¿Hay pruebas para detectar la dislexia? Sí, de hecho hay varias, pero
ahí ocurre algo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de dislexia como trastorno, ya tiene una categoría clínica, o sea, que tiene como hasta un código, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, tengo que reunir una serie de síntomas para que cumplan los requisitos y que se presente durante cierto tiempo. Entonces, la prueba, lo que nos dan es sí, nos permite identificar los síntomas o errores a determinadas edades y que son tan precisos que uno puede decir, sí, esto se asocia a la dislexia. Por ejemplo, en castellano está el DSTJ, que es una prueba para el diagnóstico de la dislexia. Específicamente para dislexia. DSTJ, por ejemplo. Justamente lo estuvimos trabajando con unas alumnas hace unos años para tratar de hacer una adaptación en Perú. Y es muy riguroso porque para aplicar la prueba hasta tienes que utilizar una distancia entre la mesa y el material lector. O sea, se trata de regular desde la postura cuando se lee, los errores que tiene al leer, o sea, como mostré antes, inversiones, omisiones, la velocidad, se le toma el tiempo, velocidad lectora es importante. De hecho, pueden tomarse como promedio, no es algo, digamos, que sean todos, pero sí como un promedio a tener en cuenta que un niño de segundo de primaria debería estar leyendo 60 palabras por minuto. Es un indicador que en esa prueba te señala, ¿no? Tal velocidad, ¿por qué? Porque debajo de eso debería estar leyendo muy lento, y eso ya sería un síntoma de dislexia, ¿no? La velocidad lectora. 60 palabras por minuto en segundo grado, que serían más o menos a los 7 años. Después serán 90 en tercero, 110 en cuarto, y se esperaba que estuviera arriba de los 120 en sexto de primaria, de 120 hasta 130, 140. Y que cuando terminara la educación secundaria debería estar arriba de 240 palabras por minuto. Entonces, las pruebas de dislexia se ponen en aspectos muy específicos y en síntomas. Sí, sí hay pruebas para detectar dislexia. Muy bien, gracias, Juan José. Por acá Edwin nos pregunta, ¿tiene influencia la anemia en el desarrollo de la competencia de la lectura? Y tenemos también otras preguntas que nos están esperando. Sí, bueno, ¿quién preguntó ese nombre? Edwin. Bien, Edwin Edwin, Roca. sí, en realidad en el Perú hay varios estudios sobre la nutrición y los problemas de aprendizaje. Puedes buscar hay una ONG que se llama GRADE, GRADE. Ella ha hecho varios estudios sobre rendimiento académico y condiciones de salud. Una de ellas es la nutrición o la alimentación. Entonces, la anemia sí tiene una alta incidencia, no solo en la lectura, en general en el aprendizaje y el desarrollo. Recuerda, cuando hablas de anemia, tienes que plantearte dos posibilidades. Tiene bajo peso, baja talla o la combinación de ambos. Si tiene bajo peso y baja talla, sí es una anemia crónica, porque si hay bajo peso, pero mantiene la talla, quiere decir que los recursos a nivel, ya sea de la ingesta calórica, de los nutrientes que tiene el niño, le permiten aún mantener el desarrollo y el crecimiento. Pero cuando ya afecta el crecimiento, quiere decir que no hay suficientes nutrientes para que la masa ósea comience a mantenerse. Por tanto, tú planteaste tres posibilidades, ¿no? Bajo peso, baja talla, y bajo peso y baja talla, ya ese es el crónico. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay anemia? Es que el cuerpo va a priorizar los nutrientes para mantener las funciones vitales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el cerebro se pone un poco más lento, por así decirlo. Tiende a dormirse. ¿Por qué? Porque duerme, no gasta energía. El cuerpo ahorra energía, lo máximo posible. Entonces, una tarea cognitiva exige mucho a nivel de funcionamiento. De hecho, la cantidad de calorías que gastas al desarrollar problemas, lectura o actividad cognitiva es fuerte. Por eso que lo que trabajamos ya sea en docencia, los que trabajan en trabajo cognitivo alto, en investigación, tienen un desgaste, aunque no sea físico, pero o sea, no sea físico por ejercicio o movimiento, sino es un desgaste, pero a nivel cognitivo, que también exige mucho recursos. Inevitablemente, los niños con anemia tendrán problemas de aprendizaje, sobre todo porque pueden quedarse dormidos, procesan más lento la información, y por eso les cuesta asimilar grandes volúmenes de información, o sea, te quedan con lo primero que escuchan. Y sobre todo afectar a la atención, básicamente,
y era memoria. Entonces, si tú ves la secuencia de procesos cognitivos, ¿no? Primero está la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje. Entonces, si la anemia hace que tu atención decaiga y tu memoria, por lo tanto, se ve afectada porque quedas dormido y ya no vas a atender a otros estímulos, entonces afecta a los siguientes procesos que vienen a continuación, ¿no? Interesante, interesante. Por aquí tenemos a Rosa Sosa que nos dice, buenas, necesariamente si hay dislexia, hay disgrafía. En una reciente supervisión se me corrigió sobre los términos, diciéndome que la dislexia ya aborda los trastornos de aprendizaje de la adquisición de la escritura. ¿Hay diferenciaciones específicas? ¿Quién era la pregunta? Rosa Sosa. Ya, bien, Rosas. Bueno, ahí habría que diferenciar también. Recuerden, cuando hablamos de dislexia o de disgrafía o también disortografía y discalculia, ¿ya? Primero, el primer criterio cuando hablamos de dislexia es que solo habría dislexia si no se presentaran problemas graves en las otras áreas, porque si no, hablaremos de un problema más general de aprendizaje. Pero bien, por identificación de síntomas, yo puedo decir, ¿presenta dislexia? Sí. Pero también presenta síntomas de disgrafía, sí. Pero para decir uno u otro, tendría que plantearme algún criterio o criterios sobre cuándo se determina disgrafía y cuándo dislexia. Entonces, la idea es juntar síntomas. Ahora, dislexia y disgrafía están juntos, sí. De hecho, yo puedo decir, ¿no? Presenta trastornos en el aprendizaje y adquisición de la lectoescritura. Y esto habría incluyendo en cierta medida dislexia o disgrafía. Pero si hablo de los dos, lo que sí tendría que acompañarle es, mira, presenta disgrafía o dislexia porque observé estos síntomas que se asocian a dislexia y se asocian a disgrafía. Por ejemplo, en muchas de las hojas de control o de observación o de registro para niños con problemas de aprendizaje, Luis Luceño, un investigador en el tema, docente también, él señala, ¿no? Cuando pone su ficha, pone el error se presenta cuando lee, pero también cuando copia, o sea, está el texto y lo copia. También cuando copia, pero al dictado, o sea, cuando escucha. Y también cuando hace escritura creativa, o sea, cuando él compone. O sea, el mismo error se presenta en los 4 aspectos. O sea, cuando lee, tiene inversión. O sea, lee, en vez de decir chocolate, él te dice, lo lee como cocholate. Pero lee, hay una inversión. En vez de chocolate, dice cocholate. Ya, eso pasa al leer, al escribirlo, a la copia, o sea, cuando igual lo está viendo y lo escribe invertido, también cuando lo escucha, o sea, cuando alguien lo dicta, o cuando compone, o sea, cuando dice, a ver, hazme una composición de chocolate, y él siempre escribe de chocolate, ¿no? Cocholate. Ya, entonces yo puedo decir, ¿presenta dislexia y disgrafía? Sí, porque presenta errores en ambos, pero como el error se ve en todo, yo puedo decir, entonces presenta un problema en lectoescritura. Es ahí donde diferencia. ¿Por qué? Porque puede tener ese error de inversión, pero solamente cuando lee. O sea, yo puedo decir, eso es dislexia. O trastorno solo en lectura. O dificultad o problema en lectura. Pero cuando veo que ese mismo error está en 2 o 3 aspectos, que es en lectura y escritura, entonces yo puedo decir que sea lectoescritura. Sobre todo es ahí cuando te planteas la diferencia. Si observas que un error se presenta en lectura y escritura. Y en la escritura, en 3 aspectos. Como te decía, en la copia, al dictado o en la composición. Ahí sí podría decir errores en lectoescritura. Entonces, primera forma de hacerlo, identifica los errores o síntomas. Entonces, cuando ves que los síntomas se presentan en ambos, entonces diría es en errores en lectoescritura. Y cuando el síntoma solo se presenta en lectura, es solamente en lectura, puede ser más directo. Pero el error puede estar en lectura y escritura a la vez, se puede, pero tienes que saber diferenciar. De hecho, es observación y registro, de hecho hay que practicarlo hasta que ya uno va a diferenciar. Pero buena pregunta, de hecho eso siempre me lo hacen en las clases, ¿no? Y yo les planteo, mira, acá está la ficha, a ver, ¿dónde presenta el error? Y lo marcan con una X, sí, lo presenta aquí, ¿cuál error? Y me ponen el ejemplo allá. Ahora, ¿lo presenta en lectura? No, entonces te das cuenta, es más dislexia, no es tanto en escritura. Interesante. Gracias, Juan José. Por aquí Chani nos dice, cuando un niño de 12 años escribe en forma de garabato, no se entiende lo que escribe. ¿Podría ser por dislexia? No, ahí, como en el anterior, el error es en escritura, solo por ahí.
asume ese rol, digo, prioritariamente es grafía. Ya. Por ejemplo, Mabel Condemarín tiene una prueba muy sencilla, que prueba 5 o 6 años, y solamente le pide que escriba, que haga copia de letras, copia de una oración, y luego sobre eso evalúa, ¿no? Y pone cuatro clasificaciones o tipos, ¿no? La adecuada sería la escritura hábil, o sea, escritura en la cual están bien claramente definidas las palabras, está con una línea base, en orientación, todo genial, muy bien. Entonces, copia hábil. Y dice copia legible. Copia legible es con errores, pero la puedes leer. O sea, hay errores en los trazos, en la línea base, en el tamaño, pero dice, se puede leer, es legible. Lo que está antes de eso sería copia semilegible, donde sí ya no reconoces algunas y otras sí y otras no, y la copia ilegible. Si un niño de 12 años te escribe y no se puede leer, estás en copia ilegible, o sea, ahí hay un problema motor de base. Entonces, si yo le digo lee, y lo puede leer texto y comprenderlo, pero en la escritura no. Hay un problema motor bastante notorio que hay que trabajar. Y ahí justo lo podemos hablar, después le voy a mostrar un poco cómo evaluar, es justamente esa parte de manera básica. Muy bien, interesantes preguntas, me han hecho pensar varias cosas. Sí, acá terminamos con esta pregunta porque hay más, pero vamos a Ah, seguir no, después lo la doy, no sé. ponencia. Ah, ya está bien. A ver, de Carol y de Judith, que se parecen un poco. Sí. Carol dice, excelente ponencia, una consulta. ¿Qué estrategia puedo emplear con un estudiante de 7 años que no lee, ¿no? Más o menos primero, segundo grado. Judith nos dice, buenos días, soy profesora de primer grado de primaria y todavía hay niños que no pueden leer. ¿Qué hacer? Ya, hay algo importante siempre, cuando aborden un niño, sobre todo en los primeros años, es importante hacer una pequeña historia previa. Tienes que saber qué pasó antes, en etapa preescolar o inicial, ¿no? Cómo fue los 3, 4 y 5 años, ¿no? En Perú se empieza a los 3 años, ¿no? La educación. Entonces, ¿por qué? Porque eso determina las habilidades que llegan, habilidades básicas para la lectoescritura, o conceptos básicos también, ¿no? Escritura y lectura y hasta para las matemáticas. Entonces, eso te permite saber por qué no tiene dificultades para leer. Cuando tú dices, no sabría, si no sé qué ha pasado antes, difícilmente explicaría actual. Le digo porque, por ejemplo, antes de pandemia estaba hablando de una niña que viene de una zona andina de Perú, Ayacucho. Son quechua hablantes sus padres, vendedores ambulantes. Ella no ha tenido ninguna instrucción previa. De hecho, tiene ya 7 años y recién estaba ingresando a primer grado. Entonces, cuando le pedíamos leer, ella no lo hacía, pero ahí te percatabas de algo. No lo hacía porque era algo nuevo para ella y se sentía mal. Tú lo veías porque era un poco su autoestima. Ella se sentía como que muy tímida, no quería leer porque no reconocía. Entonces tú partes de decir, bueno, visto así, hablando con los padres, tampoco tiene mucha, casi nula estimulación en el área de la escritura por parte de los padres porque ellos tampoco tienen educación tenían educación primaria, mejor en ambos casos. Una completa y otra no completa. Entonces, todo eso te dice, bueno, con ella hay que empezar como si estuviera casi empezando 3 años o 4. Hablando 4 o 5 años para poder empezar. Entonces, era iniciar habilidades básicas. El punto es el tiempo. Porque cuando ves esa limitación y ves esa historia previa para entender por qué le cuesta o no quiere leer o tiene temor para hacerlo, ya cuando tiene temor te das cuenta que es algo que no conoce y sobre eso parte. Entonces empiezas con las habilidades básicas. Ahora, el punto es el tiempo, la posibilidad de recursos que tengas o el apoyo de alguien más. En esos casos, si es muy difícil, tienes que tener apoyo de alguna, puede ser una ONG, un centro de salud cercano, o un consultorio cercano que pueda dar atención de manera quizás como proyección social, quizás para que sea complementario, o por lo menos alguien que asuma como un tutor con la niña para que te ayude. ¿Por qué? Porque todo niño que llega a primer grado y tú ves que sus habilidades no están acorde a lo que el grupo tiene, siempre va a ir en retraso o en desfase. El punto es cómo hago para que se nivele. A veces no tengo el tiempo, posibilidades o recursos. Entonces hay que tener un apoyo. Si se dan las posibilidades, pues podemos trabajarlo a la par. Y eso nos ayudaría mucho para lograr los objetivos de aprendizaje. Otra estrategia que han visto, y eso ha pasado ahora en Perú, es que las profesoras dividieron al grupo en niveles. Porque la profesora quería avanzar el plan, pero no. Le dijo, mire, un acuerdo con los padres. Y hay que ser honesto, algunos niños no están avanzando como esperaremos y les faltan habilidades. Entonces, mira, voy a hacer como un doble ritmo, ¿no? O sea, con este grupo lo básico
como aprendizaje en inicio, y con el otro grupo ya el aprendizaje que se esperaría que logre pagar. La idea es que todo tengamos claro porque vamos como que jalando el mismo coche juntos, vamos empujándolo hasta que lleguemos a un objetivo básico para todos. El siguiente año lo tienen que retomar, pero no tienen que dejar. Es otra forma que he visto que sean adecuados, sobre todo por el contexto que tenemos. Muy bien, Perla. Sí, continuamos Ya. con la ponencia. Tenemos todavía, Juan José, muchas preguntas. Creo que este tema es No, no se preocupe, muy igual va a haber más preguntas al interesante. final. Creo Sí, que vamos más vamos, adelante con las preguntas no, de igual los no vamos a maestros. pasar de la hora, ¿no? Sí. Ya son 10:50. Muy Bien, voy bien. un poco rápido porque un poco había planteado varias diapositivas, pero es interesante. El tema da para bastante y de hecho para varias sesiones y trabajar cada uno. Por ejemplo, de las estrategias que he puesto, que eran 4 de manera general, habría una, la que más utilizo o la que más desarrollamos también en los cursos, es lo de intervenir los procesos lectores. Fernando Cuetos plantea que los procesos lectores van desde lo más sencillo, que sea identificación de letras, que sería un proceso perceptivo, yo reconozco las letras. Los procesos léxicos, que se implica el vocabulario, la cantidad de palabras que puedo leer, y las pseudopalabras. Pseudopalabras es un punto importante que se analiza porque cuando uno profundiza en el tema sería cómo se leen la ruta visual y la ruta fonológica o auditiva. Y ahí por eso que usas palabras o pseudopalabras, para eso los diferentes. Luego los procesos gramaticales, o sea, estructuras sintácticas, los signos de puntuación, y los procesos semánticos, que serían lo más complejo, que sería la comprensión oral, la comprensión del texto y la comprensión de la acción. O sea, todo lo que ustedes ven ahí sería materia de ejercicios o actividades en la intervención. ¿Y cómo te guías? Porque tienes ese bloque, como esa pirámide de los procesos. La base son los procesos de percepción o de identificar claramente letras, que pueden ser letras en sílabas y las sílabas dentro de palabras. Pero empiezas por allí. Ese es lo básico que te plantea Fernando Cuetos, sobre eso vas construyendo. De hecho, tú te das cuenta porque el niño maneja bien la parte perceptiva, quizás la parte léxica, ahí tiene dificultades y trabajas a partir de ahí. Luego lo siguiente. Y también es un modelo en el cual vas con los más sencillos a los más complejos. Lo último serán los procesos semánticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si yo tomara solamente uno de esos procesos, porque yo puedo decir los procesos perceptivos, y él te dice, haz análisis visual. Y eso se debe a 3 cosas. El contexto en el cual está la palabra, la sílaba o la letra, o las características de esas letras y las palabras. Y lo otro es la capacidad de percepción de detalles del lector. Y aquí hay una recomendación que les doy a mis alumnos también de psicología educativa, ¿no? Digo, si te planteas que el problema también puede ser la capacidad perceptiva, lo primero que tienes que preguntarle a un padre de familia, cuando tiene un niño con problemas lectores, ¿su hijo debe usar lentes? Le digo, ¿ha tenido una consulta oftalmológica? ¿Por qué? Porque le puedes plantear mucho, pero te das cuenta que el niño tiene miopía. Si tiene miopía, las líneas que son verticales las va a ver como una sola. Entonces, a veces cuando lee, va a juntar al ver las 2 letras. Entonces, a veces tiende lo que hace el niño es a doblar la cabeza para ver mejor. Tiene esa estrategia. Entonces, lo primero que es la parte perspectiva es la parte oftalmológica, ¿no? Pregúntale si debe usar lentes, o que haga una visita al oftalmólogo y le haga una revisión, ¿no? De repente, si requiere usar un lente para corregir. Entonces, te estás enfocando mucho en sí, no percibe las líneas, quizás las ve en orientación porque gira la cabeza. Sí, puede ser, le digo, pero también puede ser que tenga miopía o astigmatismo, digo, ¿no? Entonces, lo primero es eso, básico. Si no, luego que vas a ir avanzando sobre temas que no eran los correctos alumnos. Bien, cuando él plantea identificación de letras, te dice, debes tratar de que el niño identifique sus características esenciales, ya sea porque lo distingue de otro, un rasgo distintivo en cada letra, porque se asemejan, por eso le decía, no, es un palito con un círculo, es un círculo con un rabito. Ya en la frase, ya un poco le estás marcando esas diferencias de orden. Entonces, para identificar letras, busca que sean rasgos que las distingan de otras. La A y la M se distinguen claramente, diferentes. Pero hay semejanzas, pero ahí justamente buscas las diferencias y vas jugando con ellos. Puede ser hasta en canciones, como les decía, que las profesoras tienen muchas para diferenciar cómo se escribe cada una de las letras. O sea, ya sea que el niño no percibe la diferencia tan claramente de manera visual, pero auditivamente, cuando él va repitiendo la canción, él ya se percata de la diferencia. Entonces, te apoyas en otro estímulo sensorial, en este caso auditivo, y el recuerdo de esa, para poder escribir o diferenciar la letra. Cada niño va desarrollando una estrategia y tú le planteas muchas posibilidades. También desde el contexto, yo puedo escribir la misma oración de distintas maneras.
o distintos tipos de letras, y el niño tiene también que darse cuenta. Se percata que tienen 4 partes, por ejemplo. Mi mamá me ama, 4 partes, pero se escriben de manera diferente. Y el niño va asociando, es aprendizaje, el niño va diferenciando cuántos tipos de letra A hay, cuántos tipos de letra o consonantes como la M hay, y cuántas vocales son, y cómo son las vocales. Esto es algo que tiene que aprender, o sea, por repetición, porque lo va asociando, porque lo va diferenciando, porque lo va escribiendo. Por eso hay muchas maneras de trabajarlo. Pero en todas ellas se basa que el niño vaya diferenciando. Una estrategia clásica es que el niño dé palmadas por cada una de las palabras. Entonces el niño dice, hay 4, o tiene 4 partes. Entonces, él va ubicando y diferenciando estas estrategias. Si trabajaras otros procesos, por ejemplo, ya no a nivel de reconocimiento, sino a nivel ya léxico, entonces lo que empieza son con los sonidos. O sea, él va completando sonidos o va reconociendo sonidos dentro de las palabras. Ahí sean los fonemas, ¿no? Sí, John, ¿no? Llavero, tú enfatizas, pollito. Entonces el sonido Y lo va diferenciando de otros. Aunque aquí viene algo y por supuesto esa letra. En el contexto en el que ustedes están, la doble L se diferencia de la Y. ¿Qué dirían ustedes? La doble L la diferencian de la Y. En el contexto peruano, no habría mucha diferencia. No se notaría la diferencia. ¿Ustedes pueden diferenciar ese sonido? ¿O no habría diferencia? ¿Qué dirían ustedes? Por ahí alguno que... ¿Alguien puede hacer la diferencia? A ver, si yo digo pollito, ¿lo puedo decir como con Y o con doble L? Os digo llavero. Buenos días con todos. ¿Me escucha? Milagros, a ver. Bueno, la doble L tiene un sonido, ¿no? Pollito, mientras que la Y es más cerrada. Pollo, que es el lugar donde se puede apoyar. Ya, O, bien, bien. o Esa es yate, una forma, y o eso es un caballo. contexto lingüístico. Gracias, Milagros, sí. O sea, sería una forma de diferenciar, que una sea más corta, breve, y otra sea un poco más, quizás, alargada. Ahora, una forma de diferenciar. Ahora, depende del contexto. Por ejemplo, en los que son de algunos dirían, lo dirían al revés, también. O como una SH. ¿Ya? Entonces, la parte léxica ya sí depende del contexto. Y la conciencia fonológica busca que el niño reconozca un sonido y lo distinga de otro. Entonces, el contexto lingüístico también determina cómo se diferencia, ¿no? Pero lo prioritario es que el niño asocie un tipo de sonido a un tipo de letra. Entonces, usar este tipo de fichas busca eso, ¿no? Dentro de una palabra. También es un método global, porque es la palabra. Yo creo que el niño reconozca un sonido dentro de una palabra. Un poco va por ahí, ¿no? Es un poco complicado diferenciarlo, me dices, como la S y la Z, claro. En España sí lo diferenciarían de la manera, ¿no? Gráficamente sí, sonido es similar, cuesta diferenciar el sonido. De hecho, pronunciarlo para cada uno. En el Perú también, ¿no? Porque uno puede decir llavero, llavero. Cuando es doble L y cuando es Y, ¿no? Pues son los procesos léxicos, ¿no? Y ahí determina, como digo, el contexto cultural. Si el contexto cultural no se diferencia, pues tienes que asumirlo, es parte de. Entonces se convierte en regla ortográfica. Bien, también proceso léxico, pero ya acá no nos enfocamos en la pronunciación del sonido, sino en cómo el sonido es parte de varias palabras, o es parte de una palabra, pero que tú puedes ir asociando como un componente. Así digo, y ahí vienen las tarjetas léxicas, que supongo que ustedes son bastante, de muchas variadas formas. Empiezas con las letras del alfabeto, entonces va desde la A, ¿no? A de avión, ¿no? Varias formas, ¿no? Si te das cuenta, empiezas A y la tarjeta léxica debe ir con la imagen. Luego la imagen con la palabra. Y luego solo la palabra. Si te das cuenta, hay una secuencia de asociar el sonido a imagen, de imagen a palabra y de palabra con otras palabras, que se puede escribir de distintas maneras. Para que el niño tenga ejemplos de distintos grafemas en la escritura. La secuencia de las tarjetas léxicas es ello, ¿no? Un poco reconocer la palabra, el sonido, la letra, después una palabra,
y la palabra asociada a imágenes, y las imágenes, y las palabras, cómo se pueden diferenciar. Tarjetas léxicas. De ahí veremos que hay tarjetas semánticas, que también se utilizan. Estrategias. 1. Utilizar palabras y diferenciar sonidos específicos en cada palabra. Utilizar tarjetas para asociar cada letra a una palabra. Sería una estrategia a nivel léxico. A nivel sintáctico es completar oraciones. Es una estrategia que plantea Fernando Cueto. Genera y apóyate en algo visual. Eso es interesante porque ¿no? Completa las siguientes frases y pinta la respuesta correcta. Las personas que no ven usan, y debería decir usan lentes. Entonces, tú le pones eso porque le das un apoyo visual para que complete la palabra. O para cortar un vestido usamos las tijeras, ¿no? Si fuera a cortar una hoja de papel, serían las manos. Podrían ser las manos y podrían ser las tijeras. Ahí el niño te diría. De hecho, me ha pasado cuando dices la variante, y me dije, no, con las manos también. Sí, tiene razón. Con las manos también se podrían cortar las hojas, o se podrían rasgar las hojas. Bien, procesos sintácticos. Construir oraciones de manera correcta. Completar oraciones dentro de alternativas. Si me plantea alternativas porque tiene que decidir, sobre todo cuando buscas que él complete en función del género o el número. Son los ejercicios en procesos de sintaxis. Construir oraciones que estén según ciertas reglas ortográficas. Luego vienen ya los procesos semánticos. Y aquí también usas tarjetas. Mientras que en las otras eran tarjetas donde usas una letra que es dentro de una palabra, aquí ya usas palabras dentro de un grupo de palabras que tienen una unidad semántica, que son parte de un grupo, como si fuera de una clasificación. De hecho, sí, ¿no? Pues zapato, también puede ser zapatilla, zapatería, zapatero. Todas relacionan con los zapatos, o con aquellos que hacen zapatos, o el lugar donde se venden los zapatos. El niño va asociando. Eso es importante porque a partir de ahí él va creando una red de significados. Cuando hablamos de que el niño debe crear una red de conocimiento que sea significativa. Cuando digo significado, me refiero a la parte semántica. Y los significados se van construyendo a partir de que el niño asocia una palabra a otra y crea una red de conceptos que se pueden organizar en base a un organizador gráfico. Y también con eso, con tarjetas, que van jugando con las tarjetas. Tienen que agruparlas. Puedes agrupar las tarjetas en función de eso. Es una tarjeta de tipo semántica. Las otras son tarjetas léxicas, estas son tarjetas semánticas. Me parecen bastante. Y también asociar imágenes a oraciones. Mientras que en la anterior, como actividad era completar una oración con la palabra adecuada o las palabras adecuadas, aquí es asociar imágenes o hacer acciones a las frases o oraciones correctas. En este caso, en base a la primera imagen, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? ¿Cuál dirían ustedes? A ver si alguien puede plantearlo ahí. La 2, dice Jiménez. Está contenta porque juega en el programa. ¿Y por qué dices que está contenta? Probablemente porque tiene una sonrisa. Ya, ahí se percatan de algo, ¿no? El proceso semántico busca que la frase, oración o palabras que has utilizado ahí correspondan a la imagen o a la figura que tú quieres crear. El proceso semántico es darle significado a lo que veo, también sería a lo que hago, a lo que he leído después. Pero lo prioritario, por eso que en los trabajos a nivel semántico, lo importante es que el niño comience a dar sentido, significado a lo que está a su alrededor. O sea, no tiene que ser en primera instancia el texto. Eso va así, se después, poco, no hay problema. Pero en principio debes tratar que dé significado a las cosas, a las situaciones, a las acciones que ves. En la segunda imagen, ¿cuál sería la correcta? La 1 dice. Le están atando las zapatillas para que vaya a jugar. La 1. Y ahí se van a percatar de algo y esto utilícenlo, no, o sea, es importante. Recuerden, en la parte de significados o darle interpretación a los textos que leen los niños, es cierto que yo puedo considerar, bueno, no es lo correcto, pero
como mencionan abajo, puede ser la 3, y eso pasa, los niños te lo interpretan de otro modo. No digas que fue un error, sino que planteale, ¿y por qué crees eso? Y que te explique, te amplíe. Cuando explica más, estás trabajando el significado. O sea, no lo ves como error, sino como que él tiene una interpretación distinta. Porque puede ser cierto, ¿no? María no sabe atarse los cordones de la zapatilla. Ya, si te das Profesor, cuenta, le están atando las zapatillas, es lo que ocurre. Pero María no sabe atarse los cordones, lo que está diciendo es la causa de por qué le están atando los zapatos. O sea, es lo que antecedió a esto, o por lo que se está dando esto. O sea, es la causa de por qué le atan. Como María no sabe atarse los cordones, si te completa la frase, ¿no? Como María no sabe atarse los cordones, le tienen o le están atando las zapatillas para que vaya a jugar. ¿Se das cuenta? Si los pones juntos, las dos frases es una la que antecede a la otra. Tiene sentido, tiene lógica. Y ese niño piensa de ese modo, está bien. Pero la más adecuada para la imagen es la primera. De hecho, hay muchas oraciones así, sí, en la lista de ejercicios que te pones, que en realidad la oración es como si fuera la que antecede. ¿Por qué? Porque los niños quizás utilicen esa, pero ya te da una idea de cómo piensan, ¿no? La parte semántica, y a eso debemos llegar. Y también es lo que más cuesta lograr, les diría. Yo, con mis alumnos de la universidad, también tengo esos problemas, o sea, les pongo, claro, no textos tan sencillos, o sea, textos más de psicología, en el área educativa, bueno, psicología en general. Y tengo ese problema, ¿no? O sea, les cuesta entender lo que les planteo, entonces cuando leen, hay que ayudarles también. Muy bien, un poco voy a avanzar la siguiente parte que es disgrafía y luego culminar con las estrategias básicas y ya quizás ahí cerramos con preguntas. Bien, disgrafía. Aquí les pongo un ejemplo. De hecho, esta imagen la van a encontrar bastante. Pongan disgrafía en internet y van a encontrar esta imagen igual. Entonces aquí uno ya es un ejemplo bastante interesante. Por ejemplo, si ves disgrafía puedes encontrar aquí errores. También se asocia a la disortografía porque hay errores ortográficos. Por ejemplo, el título, la primera palabra, la primera letra está en minúscula. A su vez, el título está mezclando palabras en minúscula y en mayúscula. Y en mayúscula probablemente dirías que es en letra quizás imprenta, no en letra cursiva. Ya, bien. También ocurre en la siguiente párrafo, debería empezar con letra mayúscula, empieza con E minúscula. Entonces, bien, ahí habrían errores ortográficos asociados a disgrafía. Sí. Pero ya disgrafía como tal, en realidad estaría empezando en la palabra que sería murciélago, porque ahí, si ves, hay una confusión. No entiendo muy bien dónde termina la letra M, o no reconozco claramente la M, y dónde empieza la U. Entonces, ahí yo diría, bien, ahí sí disgrafía. Hay una distorsión, o hay una unión de dos palabras, pero de manera no adecuada. En la siguiente, que es el murciélago rompía, o rompe, o rompía, pero ahí hay un problema en el enlace entre la R y la O y la letra M. Luego abajo sí hay mezcla entre letras en imprenta y cursiva. En la palabra araña también dos palabras, las dos letras se están mezclando o se están soslayando una sobre otra. En la última, que es con sus alas, ahí se puede leer, casi se están uniendo la letra C con la O, en unión entre dos letras, o superposición en casi entre dos letras. Lo primero que tienes que hacer cuando ves esto es trata de escribir como él, o sea, imítalo. ¿Por qué? Porque cuando imites el cómo escribe, lo que vas a encontrar es algo importante. Que cuando él escribe, por ejemplo, si tomamos en la letra C con O y la letra R con la O, hay un problema en los enlaces, porque él cuando hace el enlace con la O, es como si volviera a girar para llegar a enlazar con la O. Y en la letra R también. Cuando el sentido es en el sentido horario antihorario, él vuelve a girar sobre él para volver a enlazar. O sea, lo que tiene es un problema en los giros antihorarios y horarios para hacer enlaces entre las letras que conforman una palabra. Ahí así a grosso modo lo vas a ver. Cuando hablamos de digrafía, el déficit en habilidades en la calidad de escritura, en el trazado correcto, en coordinar los músculos de la mano y el brazo, es importante. Entonces, en digrafía, sobre todo, que la letra no es legible u ordenada. Y eso en función ya sea de la línea base, el tamaño de las letras,
el trazo correcto en el sentido de cómo se escribe en la letra de manera correcta, o la presión en la escritura. Este trabajo, esta área de los problemas de aprendizaje está mucho sí ligado a los procesos motores, que son la base. Entonces, también Fernando Cuetos señala esto, ¿no? Cuando habla de proceso de escritura, psicología de la escritura, dice, la escritura es identificar y reconocer el sonido de las letras y las palabras que escucha o ve, asociar esos sonidos a un signo gráfico y realizar los trazos de acuerdo a la memoria que él tiene de los movimientos. Por eso mucho de la escritura se basa en los movimientos y en cómo él ha memorizado o cómo recuerda los trazos. Y por eso se plantea que hay 4 procesos. Al igual que en la lectura, habría los procesos de escritura. El más básico serían los procesos motores, también procesos léxicos, los procesos de construcción sintáctica o sintaxis también, y los últimos son de planificación. ¿Por qué? Así como hablamos de que el proceso más complejo en lectura sería los procesos semánticos o de comprensión, el más complejo en la escritura sería cuando él tiene que construir, redactar u organizar para producir texto. Y eso cuesta bastante. Lo que más observamos son los procesos motores, los de los errores. Entonces, ¿qué errores observas? Uno, las letras son muy grandes, sobre el tamaño, la forma está distorsionada o no se reconoce, hay inclinación en el renglón de las letras, hay mucho espaciado a veces en las letras, están sobrepuestas o desligadas, los trazos son exagerados, son muy gruesos o muy suaves, la dirección va en otro, no funciona. Los enlaces no están adecuados, se distorsionan, o con giros y rotaciones innecesarias. En el ejemplo que le ponía, en la primera, se observa mucho de eso, ¿no? O sea, el giro no es el correcto, no, hay más espacio, hay superposición entre las letras. Ahí. Bien, lo básico que trabajamos, esto justamente lo estamos haciendo la semana pasada con el grupo que tenemos, y mañana vamos a ver, porque ya les pedí que me traigan imágenes, ¿no? De mí, ¿no? Lo primero que trabajas son los procesos motores. Y si trabajas proceso motor, tienes que ver 4 aspectos básicos inicialmente. Uno, ¿con qué mano escribe? ¿Cuál es su lateralidad dominante? Ya sea derecha o izquierda. ¿Cuál? Otro, la postura del cuerpo. ¿Cómo se siente al escribir? Tercero, ¿cómo coge el lápiz? ¿Cómo coge el lápiz? ¿Y dónde pone la hoja? ¿En qué lado? O sea, del lado de su mano dominante, la pone del otro lado, lo pone al centro. Lo correcto sería que tú coloques la hoja de tu mano dominante. O sea, si yo soy derecho, la hoja debería ir del lado derecho. ¿Ya? Y si fuera zurdo o izquierdo, tendría que ir del lado izquierdo. Sería lo adecuado. ¿Ya? Y si ven, hay cierta inclinación, ¿no? ¿Y por qué hay cierta inclinación en la hoja? No está así. Porque tu brazo no está así cuando escribes. O sea, no escribes con el brazo así. Bueno, de hecho lo haces. Pero naturalmente tu brazo estaría así, por el codo, por la flexión. Entonces, es lo natural, en base al desarrollo psicomotor. Entonces, lo primero que haces con la escritura, observa esto. Antes de plantearte reeducación en los trazos, primero, la primera parte es lateralidad, postura del cuerpo, cómo se coge el lápiz y la posición de la hoja. Porque todo eso se puede y debe corregir. Lo que uno observa es que no se hace en general, ya que el niño escribe de manera legible y sin errores, cómo lo coge el lápiz, cómo se postura el cuerpo, o dónde ponga la hoja, ya no es importante necesariamente. Eso es lo que uno observa, pero no debería ser así. Hay que tener ciertas reglas para que... ¿Por qué? Lo que pasa es que uno ve a los niños, a los alumnos ya de la universidad, y cuando escriben, pues escriben en distintas posturas, que no son las más adecuadas. Entonces, 3 cosas básicas para escribir. El equilibrio en la postura del cuerpo. ¿Cómo se sostiene adecuadamente el lápiz? Ahí la imagen está al revés. ¿Y cómo pones la hoja? Cuando yo digo poner la hoja, recuerden, tengo mi hoja de cuaderno y debería estar en el sentido de mi mano. ¿Por qué? Porque está en función de cómo uso el codo al escribir, que sería así como un arco, ¿no? Así. Entonces, se pueden percatar algo, ¿no? Un derecho escribe, pues era la hoja de este lado, del lado dominante, escribo de abajo hacia arriba.
con la hoja doblada así, ¿no? En esta situación. Yo voy escribiendo así. Pero si fuera zurdo, escribía del otro lado. Sería lo mismo, pero ya no, sino sería hacia abajo, de arriba, perdón. Pero lo que ustedes ven es que el zurdo pone el cuaderno aquí. Y si pone el cuaderno en el lado derecho, el zurdo la única opción que tiene para no tapar lo que escribe es hacer enganche. Poner la mano así para escribir. O lo que hace con el cuaderno es ponerlo casi en 90 grados y escribir de abajo hacia arriba. Así, como empujando el lápiz. Y de esa manera puede ver lo que escribe. Entonces, si tú ves, cuando yo pongo del lado derecho sería un poco más cerca a mí y veo. Si fuera zurdo estaría un poco más distante para poder yo ver mi posición. Pero, como les digo, si el niño escribe legible, o sea, se entiende lo que escribe sin errores, no se le corrige en ningún tipo, ni la postura del cuerpo, como esté sentado, ni la posición de la hoja, ni cómo coge la. Por eso que yo les pido, tráigame fotos de niños escribiendo. Y aquí te percatas ya pues de un montón de cosas. Primero en la postura, la mayoría de niños escribe, bueno, muchos niños escriben de esta manera. Si tú lo describes así, los dos niños, ¿cómo está la postura de su cuerpo? Primero, ¿qué lateralidad tienen? Derecha. Pero la pregunta es, ¿cómo está la postura de su cuerpo? ¿Qué dirían? ¿Cómo es la postura de su cuerpo? Descríbanlo, de ahí lo que ven, nada más. El pecho sobre la mesa, bien. ¿El mentón dónde está? ¿Dónde ponen el mentón? Aún se maneja el término de disgrafía postural. Escribe giro ortográficamente correcto, pero hoja centrada, mano de pie. Se podría decir, sí, disgrafía postural. Pero recuerda, es que en realidad sería disgrafía. Los segundos efectos que me dicen ya no encaja en disgrafía. ¿Por qué? Porque si escribe correcto, sin faltas, no habría disgrafía. Porque la disgrafía, si te das cuenta, lo que te señalaba, es que se plantea en función de la expresión escrita, o sea, de lo que escribe, no de la postura. Pero si tuviera problemas de postura y también errores ortográficos, sí diría disgrafía postural. ¿Por qué? Porque podría decir, toda esa disgrafía se debe a la forma en que él escribe. Pero no se corrige porque como ya escribe bien, no importa la postura. Muchos es lo que uno observa. Entonces, estrictamente no habría disgrafía, porque escribe correcto. El problema es que en esa postura le estás generando al niño, y a largo plazo, problemas en la columna. Por eso que muchos en trabajo de disgrafía lo trabajan los terapistas ocupacionales o terapistas físicos. ¿Por qué? Porque ellos ven, date cuenta, estoy escribiendo todo el tiempo con mi cuerpo así. O sea, mi espalda está así, todo el tiempo. Por eso terminan con dolores de espaldas, dolores en la nuca, me duele el brazo, mi cuerpo se apoya totalmente en el codo, terminan con dolores en el hombro. Entonces, eso no es bueno. Entonces, no es disgrafía, pero terminas generarte problemas a nivel. Bien, mentón apoyado en la muñeca, se carga sobre la mesa y la hoja. Ya, entonces, a veces te das cuenta, está presionando su pecho sobre el borde de la mesa. Eso a largo original. Ella usa lentes. Entonces, ahí también podría plantearme cómo los lentes, o sea, la miopía o astigmatismo ha generado que haga de esa manera. Se tiene que acercar para ver bien. Pero bien, básicamente lo primero que haces es observar. Yo digo, observen y ¿eso lo pueden corregir? Sí. Pero, como le decía, muchos niños escriben así porque tienen que acercarse para ver, pues se ponen sobre la mesa. Tienes que ver que debe usar lentes, ¿no? Para corregir. Tu cabeza está inclinada también. De hecho, la niña, el niño tendría el mentón sobre el brazo, ¿no? Así. Pero la niña tiene en realidad las mejillas sobre el brazo, sobre el antebrazo. Eso lo describe. Yo digo, describan, ¿no? No interpreten, solo describan lo que ven en los ejercicios que les planteo. Y eso sería lo primero que vas a ver. Y lo siguiente sería cómo sostiene el lápiz. A ver, aquí, ¿con cuántos dedos coge el lápiz? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo ven? Con 4. Sí, se ahí usa 4.
Una primera regla o una estrategia básica que yo utilizo, y les digo, y es lo que tienen que hacer, es imiten. O sea, así como ven el dibujo, así como ven ese dibujo, así como ven esa imagen, cojan un lápiz o lapicero. Traten de cogerlo como él lo hace. Si uno trata de imitar, diría, no, mi dedo pulgar está presionando el lápiz, sí, junto con, si ustedes ven, no es ni el índice ni el medio, es el anular. O sea, con estos dos está presionando, el dedo medio está por encima y el dedo índice está por arriba. O sea, él está escribiendo así. Así. Y así escribe. Ahora traten de escribir así. Y sientan dónde a ustedes les causa quizás más dolor o sienten que hay más presión. De hecho, el dedo meñique no se ve claramente dónde está cruzando, pero asume que está debajo. ¿Qué dolor? Sí, es cierto. En la escuela a mi hijo le bajaron mucho las calificaciones por eso. Lo he escrito anteriormente, porque es la escritura cursiva, pero siempre sobresaliente. Entonces, debo respetar eso en mis alumnos. Lo adecuado es lo ergonómico. Recuerden, cuando uno ve el desarrollo psicomotor, desarrollo neurológico, dos principios, ¿no? Es el céfalo-caudal, o sea, de la cabeza hacia el cuello, el tronco, ¿no? Y la columna. Y próximo distal, que es los movimientos van desde el centro hacia afuera. Ese es el desarrollo natural del niño. Entonces yo voy controlando la postura de la espalda, del cuello y la espalda, tiendo a erguirme. Entonces, esta postura natural, cuando haga cualquier actividad, debería mantener esa postura. En la escritura debería ser la expresión de ese desarrollo también. El hecho de echarme sobre la mesa ya sería que no estoy usando el control postural adecuadamente para hacer esta actividad que es escribir. También se debe a algo, ¿no? La mesa, y tu cuerpo se adapta a eso, la mesa está muy baja, tiendo a inclinarme. La mesa adecuada para escribir sería que tú pongas tus codos en 90 grados, los coloques alrededor, lo pegues a tu cuerpo y trates de entrar a tu mesa con el brazo, ya está en 90 grados, entra sobre la mesa. Yo puse en el barro, en 90 grados lo pongo a mi cuerpo, me acerco a la mesa y mis brazos quedan exactamente en el borde. Es correcto. Pero muchas mesas son muy bajas o muy altas. Si es muy altas, me tengo que poner los codos para escribir sobre ellas. Entonces, ocurre que las mesas y las sillas no están adecuadas, pero esa es parte ergonómica de la escritura. El terapista físico te lo va a decir, mira, no, aquí está mal postura. Te va a decir que tienes acá escoliosis. ¿Por qué? De hecho, los exámenes de ellos son camina, mueve los brazos, ven cómo se ven si eso le está afectando porque recarga el peso en un lado u otro. En este caso la escritura se nota, ¿no? Ya se percata, ¿no? Aquí hay una postura. Entonces, sí, y va a ocurrir. De hecho, muchos no quieren escribir porque les duele escribir. Y esto se debe a la postura. No puede escribir con la mano así. Sí, eso es cierto. Es que él ya, ahí lo que les digo, o sea, el niño escribió eficientemente o llega a escribir eficientemente así, y ya el dolor para es algo natural. Y por eso que terminan con las manos así, de esta. En el caso de él es zurdo. No, bien, eso sí, hay que observarlo. Y la primera regla es, trata de imitarlo. No solamente en cómo escribe, sino en su postura. Y dime dónde te duele, dónde es más difícil. Y trata de escribir, te das cuenta que justamente los errores que él tiene son por eso, ¿no? Yo les pido que tomen fotos de las manos cuando escriben y vas a encontrar un montón de versiones, por ejemplo. Bien, a grosso modo, y un poco para cerrar hoy día eso, cuando digo escritura, la escritura, nosotros hacemos un programa de intervención y lo primero que les pido a los alumnos. Bien, un poco para que se observe aquí, ¿ya? Voy a poner un poco cerramos con ello. Aquí les voy a mostrar esto. Es un programa personalizado porque es para cada uno de ellos. Ahora, ¿pueden ver mi cámara? ¿Sí? ¿Me pueden ver a mí?
Juan José, por el Zoom sí, pero por el Facebook no se va a ver si estás compartiendo. Ah, ya. No digo, pero mi cámara está activa, digo. No sé si se ve. Sí, tu cámara está activa. Ya, yo les decía, ¿no? Recuerden, lo primero que tienes que ver es cómo coge el lápiz. Entonces, yo les voy a mostrar esto, ¿no? Recuerden, todos los lápices actualmente, si ustedes ven, bueno, la mayoría tienen la forma de un triángulo. ¿Pueden verlo? Es un triángulo, ¿no es cierto? Esos son, estos son los, en Perú dicen jumbo porque son más gruesos. Estos eran los normales, más pequeños. Pero igual, ambos tienen la forma de un triángulo. ¿Ya? Entonces, cuando tú coges el lápiz, lo que te sugieren, o lo correcto, lo adecuado, sería usar la posición de trípode. ¿Trípode por qué? Porque haces como un triángulo con tu dedo. Y un trípode porque se apoya en tres. Entonces, como tiene la forma de un triángulo, entonces es fácil. Entonces, quiere decir que dos dedos, el pulgar y el índice, deberían ir arriba y descansan sobre la falange del dedo medio. Entonces es un triángulo. Un triángulo así. Esto, hay dos formas de triángulo, o de trípode. Este sería el trípode, le dicen trípode dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque si ustedes cogen el lápiz así, traten de hacer giros y traten de hacer de arriba hacia abajo. O sea, empujar. ¿Se dan cuenta que es? Háganlo y traten de probar. ¿Ya? ¿Qué tan fácil o qué tan flexible es? En comparación con la otra versión del trípode. La otra versión del trípode es que todas las yemas de los dedos cojan los tres. O sea, así. Ahora, traten de hacer lo mismo. O sea, los giros y de arriba hacia abajo. Díganme dónde es más flexible. En esta forma, de arriba hacia abajo, adentro, afuera, y los giros. Y lo mismo, pero con el otro. Cuando todas las yemas de los dedos presionan. Hacia arriba, hacia abajo, y los giros. ¿Dónde sienten que es más difícil o genera más esfuerzo o duele quizás más? ¿Y dónde menos? Recuerda, el trípode, le dicen dinámico, cuando se apoya en la falange. Y el otro cuando todas las yemas de los dedos se apoyan. ¿Cuál dirían ustedes? ¿Cuál es más fácil y cuál es más difícil? ¿Es más difícil la segunda? Sí. ¿Se dan cuenta cuando tienes las yemas? Lo que pasa es que cuando tienes que presionar con las yemas para coger el lápiz. Entonces, si quieres ir hacia arriba, tendrías que soltar un poco y ir hacia arriba. Soltar, ¿no? Pero, porque si no, si te das cuenta, si apretara, estaría apretando el lápiz y te dolería. En cambio, en el otro no, porque solamente son dos. Los tres no se aprietan, entonces es más fácil. Entonces, por eso le dicen trípode dinámico y trípode estático. Ambos son, dirías, correctos. Porque ambos están usando solo tres dedos. Pero lo que está cogiendo el niño son con cuatro. No coge con cuatro así, sino que en realidad su postura es bastante raro porque está apoyándose estos dos, o sea, el anular y el pulgar están como que el dedo índice está en la parte de atrás, el dedo medio en el centro. Entonces, ¿cómo escribo así? ¿No? Es que esa postura nadie le ha dicho cómo hacer. Y es algo que, bueno, pasa mucho, ustedes van a verlo. Y lo primero que corriges es la postura y lo siguiente es cómo coge el lápiz. O primero el lápiz y la postura, cómo mande la mano. Ahora, es importante, ¿no? Cuando ustedes observan esto, hay una cosa que ocurre. Luego, bueno, hay todo también los correctores. Supongo que en sus países también. Correctores para en inglés se llama pencil grip o pencil grasp. Los pencil grip o los correctores serían agarre. En inglés el grip sería como agarre del lápiz. Hay de muchas variantes. Y todo depende de cómo él esté cogiendo el lápiz para dictar. Lo más sencillo que puedes hacer para hacer el trípode es cómo limito que estos dos dedos no cojan el lápiz. ¿Te das cuenta? La mayoría está cogiendo con 4 o con los 5. Entonces, ¿qué hago con estos dos para evitar? Lo que tendrías que hacer una forma es colócale algo aquí. Por ejemplo, tienes un dado, cógelo con él. Ya. Entonces, si yo cojo con el dado, entonces me estoy forzando a que solamente puedo coger con 3.
O sea, ya no puedo usar estos dos dedos. También podría ser una bolita, que también así. Entonces, limito y solo estoy forzando para coger con 3. O puede ser una bolita, pero de tela, más suave. También coge la bolita con esos dos y ya está. Ahora, tengo que entrenarlo en que haga esto. O sea, ¿qué hago con esto? O sea, si tiene así, le digo, ya, con esto rasga. O sea, le puedo poner en los dos dedos así. Entonces, ya, rasga. Pon las bolitas en dentro de un envase. Puede ser que amase plastilina, haga bolitas con estos 3. La idea es que estos 3 tengan esa independencia y posibilidades. Lo que pasa es que los niños se van a percatarse, algunos cuando dicen, a ver, trata de usar las manos y hacer movimientos segmentados, la independencia, no lo logran. O sea, cuando quieren cerrar, cierran casi todo el puño. Eso es lo que lleva a que cojan con 4 o 5 dedos de lápiz. No logran hacer esto, ¿no? Que con cada uno de los 5 dedos pueda coger. De hecho, tienes que hacerlo con los 5, ¿no? Para que tengas independencia. Todo eso es en inicial. O sea, en 3, 4 y 5, porque ya en primer grado ya se espera que esa independencia se haya logrado, pero a veces no se ha logrado. Y por eso que tiende a coger el lápiz de esa manera. Muy bien, hasta aquí. Creo que ahí ya nos pasamos de la hora. Sí, sí. Cualquier pregunta era un poco para cerrar ahora. Ajá. Juan José, acá hay una pregunta interesante bueno, hace a las 5:40 preguntó Yanina, ¿qué hacer cuando el maestro detecta un caso de posible problema de aprendizaje y la familia no colabora? Se manda informes al director, se denuncia a la DEMUNA. Para los que no son de Perú, DEMUNA es la Defensoría del Niño y del Adolescente. ¿Qué se podría hacer? No dice Yanina. Bien, ahí vas por 2 caminos siempre, ¿no? Un camino que es el procedimiento, que lo que has hecho es el procedimiento que debe hacerse, o sea, lo otro que pides apoyo al CEBE, pero el CEBE solo o sea, el Centro de Educación Especial, básica especial, solo va a ser para casos ya cuando hay discapacidad de tipo intelectual o motora. Entonces ahí quizás te puedan ayudar como consejería, ¿no? Que hablen con los padres, pero en general sería el departamento, la atención interna o el departamento psicopedagógico o que te asigne la UGEL, o sea, la Unidad de Gestión Educativa Local o el Ministerio de Educación, que asigne a esa zona y que pueda ayudarte para un poco conversar con los padres, invitarlos. Bueno, pueden no venir, ¿no? Lo primero es el procedimiento, que lo has hecho y está bien. Entonces ahí, siendo honesto, yo siendo psicólogo ahí digo, hay que ser pragmático y enfocarnos en la reducción del problema. Entonces, ¿quiénes son tus aliados? ¿Quiénes te pueden ayudar? En ese punto podrían ser otros compañeros de clase que te puedan ayudar con él, de una forma. Algún familiar que no sean los padres, si hubiesen. Y siempre traten de tener algún tipo de ayuda de la comunidad o de la zona. O sea, ya sea una ONG, una entidad que haga un trabajo de proyección social, que puedas hacer cierto tipo de apoyo. Y entonces, tú le das esa facilidad, ¿no? Entonces, esos serán recursos externos que puedes tener a la institución. Y lo otro es internamente. Digo, pues con los mismos compañeros, si alguno puede ayudarte también para que... O lo otro que les mencioné al principio, dividir el grupo en cierta medida en algunos en los cuales se va a trabajar y enfocar en actividades más básicas. Todo eso informando a los padres, igual les informa, pero está en función de cuánto apoyo puedas recibir. Recuerda, tu objetivo es que logren ciertos niveles de aprendizaje. Y también si la dirección del colegio son bastante proactivos y buscan estas alternativas, pero hay que estar insistiendo. Yo digo porque, por ejemplo, yo en otro contexto, ¿no? En otro nivel, ¿no? En secundaria. Voy a un colegio en Villa El Salvador, un distrito de Lima. Como parte de la universidad hacemos trabajos de evaluación en colegio. Entonces, cuando yo voy a hacer orientación vocacional, le pregunto a los alumnos y me dicen que no han hecho orientación vocacional en ellos. Son alumnos de quinto, nunca han recibido. Yo digo, hablo a veces con el tutor, doctor, no habría problema, usted puede solicitar, porque todas las universidades que enseñan psicología tienen un curso que es orientación vocacional. Es un curso, todos casi lo llevan, todos. Con otro nombre, pero todos tienen ese curso. Y todos tienen que hacer una evaluación. O sea, bastaría con que se contacte con ese colegio, con esa universidad, con esa facultad o escuela de psicología, y le podrían hacer la evaluación y tendrían los reportes en informe, porque es su nota. Los alumnos tienen que hacer la evaluación con la supervisión. De hecho, yo lo hago. O sea, entonces, solo es cuestión de gestión. Si tú lo haces, y lo mismo te diría, todas las facultades y escuelas de psicología y también de especializaciones también a nivel educacional
tienen un curso asociado a dificultades de aprendizaje. Y yo en mi caso les pido que tengan un caso, o sea, les pido, tienes que evaluar un niño. Entonces, si el colegio se contacta con una universidad, tendría esa posibilidad también de tener algún tipo, y no solamente yo, como no hago eso, no les pido de que evalúen, sino que hagan una charla con los padres, una capacitación a docentes, y que tengan un caso, o sea, que un niño que ustedes hagan el seguimiento, hagan la evaluación, y ya es una ayuda, ya tienes a alguien más que está contigo, o sea, aunque es un estudiante, pero con una supervisión te puede hacer un buen trabajo, ¿no? Y no solo le puede servir para las cuestiones de aprendizaje, sino para cuestiones también de tipo psicológico. Muchos de los niños, y de hecho así pasa siempre, todos los niños con problemas de aprendizaje tienen problemas a nivel de la autoestima. Porque recuerda, el niño ve la nota y siempre sale desaprobado. O mejor dicho, nunca logra lo mismo que sus compañeros, por lo tanto se va a infravalorar. En todos los estudios de aspectos emocionales y problemas de aprendizaje va a afectar a la autoestima. Entonces, que tengas el apoyo no solamente para la parte del aprendizaje, sino que es un estudiante de psicología o de alguna supervisión psicológica, también te podría ayudar para la parte más emocional o afectiva del niño. Entonces, sí, sí podrías tener. Has hecho bien en cuanto al seguimiento, porque la DEMUNA también ve eso, o sea, en cierta medida, porque es no atender las necesidades del niño. ¿Está bien? Muchas gracias, Juan José. Por el Facebook vamos a leer otra consulta. Dice, ¿cómo podemos abordar a niños de 9, 10 años cuando al momento de leer lo hacen como ellos creen o imaginan que leen? Cuando el texto es todo lo contrario a lo que se ha dicho, ¿no? Así como al plasmar tienden a confundir letras, palabras, ¿no? Hay una pregunta que también se parece, estamos hablando de niños de cuarto o quinto grado que tienen esta dificultad. Por el Facebook pregunta Hilda. Ya, cuando el texto que lee no coincide con el texto que está escrito, o sea, el que tenía que leer, ya ahí sí tú, es una lectura inventada. Ya. Cuando se da lectura inventada, lo más probable es que él no reconozca, ya sea las letras, sílabas y palabras. Por lo tanto, creo que la edad dijo 9 años. 9 años. Sí, 9, 10 años. Ahí yo puedo ver ya un desfase, o sea, ese nivel lector sería como que puede ser entre 7 u 6 o 7 años, dependiendo de. Entonces, de ahí hay un desfase de más de casi 2 años, de 2 grados, 2 grados. ¿Ya? Y ahí sí te planteas, hay que trabajar desde. O sea, en realidad el error, lo que te dice es el nivel lector que tienes. Entonces, tienes que empezar en ese nivel lector para avanzar hasta, o lo mínimo para llegar a avanzar hasta grado superior. Cuando es lectura inventada es. Ahora, también tendrás que discriminar algo. Habría que analizarlo bien en ese punto. También se da lectura inventada en niños que son oposicionistas. O sea, en niños que no quieren leer porque tú se lo has pedido, pero sí saben leer. Sin diferencias, que no es un problema más de comportamiento, o sea, de oposición hacia ti, que de realmente un problema a nivel de aprendizaje más cognitivo, no conductual. Entonces, si diferencias eso y no es lo otro, bueno, entonces si la explicación en su nivel lector no está adecuado a su edad, habría que trabajar para poder lograr los niveles alcanzados para el grado que se encuentra. Lo que se espera para ese grado. Muchas gracias, Juan José. Una última pregunta. Sé que hay algunas preguntas, porque hay varias que van a quedar de repente para una segunda oportunidad, ya vamos a atenderlo a Juan José nuevamente. A ver, dice, ¿qué estrategia se abordaría para un niño con autismo u otras necesidades especiales? Bueno, ahí ocurre algo, ¿no? Cuando hablamos de autismo o espectro de autismo, estamos entrando ya en, como decir, el trastorno mayor, ¿no? Ese trastorno, esa dificultad, es un trastorno del neurodesarrollo, ya afecta a todas sus capacidades de aprendizaje, ¿no? En general. Entonces, ahí tendría que diferenciar cuáles son los síntomas y el nivel, porque pues, el nivel en espectro de autismo son el 1, 2 y 3, donde el 1 requiere menos ayuda o poca, y su nivel lingüístico es bastante bueno, puede conversar, hablar contigo. Pero a nivel 3 sí requiere gran ayuda y su nivel de expresión no es, nivel de léxico, no usa palabras. Ahí tendría que ver el nivel que obtiene y qué síntomas presenta. ¿Y en cuáles síntomas incidir? En general, en espectro autismo y lo básico son, uno, las relaciones que establecen a nivel social, en la comunicación, ¿no? A nivel textual, verbal, mejorarlas. Y sobre todo disminuir los comportamientos que tenga de tipo repetitivo o ritualista
¿no? O muy rígidos o extraños. Sus comportamientos sí hay que reducirlos e incrementar su capacidad lingüística y expresiva, ¿no? Por ahí va el trabajo básico con espectro autismo. Pero ahí sí hay algo importante y fundamental. El trabajo con espectro autismo ya es una adaptación de la familia a ese tipo de diagnóstico y adecuar muchas cosas en casa. Por ejemplo, la estrategia básica es usar las tarjetas. Las tarjetas, ¿por qué? Porque es el lenguaje o el uso de tarjetas para que el niño pueda indicarte lo que siente, lo que quiere hacer o realizar, o qué acciones se esperan, ¿no? O sea, tiene como una rutina en base a un lenguaje visual. Entonces, los pictogramas son fundamentales, dependiendo del nivel de expresión, pero en general, en todos los niveles se usa pictograma. Pero claro, en los que tienen mejor nivel verbal son menos. Pero igual, usas pictogramas porque es un horario que él ve visualmente y sabe que tiene significado. Eso organiza su vida. Es importante a trabajar. Muchas gracias, Juan José. Te Ya. agradecemos entonces todas las maestras en nombre de CAPTA Investigación y Didáctica también por esta gran ponencia. Nos hemos pasado bastante también la hora. Sé que hay muchas preguntas que todavía están pendientes por responder, pero Juan José está en nuestro diplomado especialización de didáctica de la lectura y la escritura que vamos a iniciar nuevamente en octubre. Él está también permanentemente con nosotros, aparte que enseña en las universidades, está también con nosotros en cursos, talleres, y en este caso en el diplomado de didáctica de la lectura y la escritura, y sus alumnas también están aquí en esta ponencia repasando. Y también nos vamos a ver mañana, porque mañana también seguimos con nuestras Sí. clases, ¿no? De los Mañana vamos a domingos. usar lo que mostré hoy día, así que ellas tienen tarea. Entonces, ustedes han podido ver esta ponencia magistral que siempre nos regala Juan José en todas sus clases, y siempre cuando la escuchamos es un placer, es un gusto. Y te agradecen por el Zoom y también por el Facebook. Juan José, felicitaciones, muchas Gracias, gracias. gracias Perla. Muchas gracias. Y un gusto en Muchas gracias, conocerlos a Juan José. todos. Muy bien, entonces, Nos vemos. maestras, gracias Juan José. Maestras, maestros, entonces terminamos así esta ponencia, esta tercera ponencia, y nos vemos el día de mañana, que también tenemos un tema muy interesante. Vamos a seguir con este tema de enseñanza de la lectura y de la escritura. Muy bien, nos vemos. Nos vemos, cuídense. Que tengan un bonito sábado que resta, domingo, y una bonita semana. Bien, Perla, ya nos vemos mañana.